Bueno, lo anunciábamos, el fiscal nacional Ángel Valencia no descartó que el abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, cuestionado por su labor en la audiencia de revisión de cautelares para 5 imputados del Tren de Aragua y que terminó con la libertad de estos, haya recibido amenazas. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, está con nosotros justamente para hablar sobre eso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, en aspectos generales, antes de que empecemos a desglosar cada una de las aristas que tiene este cuestionado caso, ¿no? ¿Cuál es su opinión en torno a lo que pasó cuando se dio la libertad, ¿no?, de estas 5 personas que estarían involucradas con el Tren de Aragua? Bueno, sin duda que es una situación compleja, una situación difícil también para nosotros como fiscales y también obviamente para los abogados asistentes. Yo, sin embargo, quiero colocar algunos puntos más bien de carácter estructural que he señalado en otros medios de comunicación, que tiene que ver con lo que ocurre en las fiscalías unipersonales. Los Vilos es una fiscalía donde solo hay un fiscal, como en 44 otras fiscalías en el resto del país. ¿Eso qué significa? Significa que todo el peso y la responsabilidad en la tramitación de causas tan importantes como esta recaen solo en el fiscal y en 1 o 2 abogados asistentes. En el caso de Los Vilos hay 2 abogados asistentes, uno de los cuales justamente es el que compareció a la audiencia el día lunes, donde se revisó la prisión preventiva de estas personas y la jueza de garantía determinó la libertad, considerando que, según sus argumentos, no habían suficientes fundamentos para mantenerla de acuerdo a lo que el abogado asistente del Ministerio Público había expuesto. Sí, es importante señalar que esa decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de La Serena, es decir, la Corte de Apelaciones no compartió el criterio del Tribunal de Garantía de Los Vilos. Pero, le insisto, yo creo que aquí hay un grave problema que lo hemos denunciado hace mucho tiempo de la asociación, de sobrecarga. Los Vilos del 2024 no es Los Vilos del año 2000 cuando empezó la reforma procesal penal, ¿ya? Si el año 2002, 2003 en Los Vilos había 15 juicios, hoy Los Vilos tiene un promedio de más de 50 juicios al año. Y ese fiscal que tiene que tomar esos juicios no lo toma en Los Vilos, tiene que ir a Ovalle, 185 kilómetros al norte. Por lo tanto, hay evidentemente una situación de estrés en Los Vilos, en las fiscalías unipersonales en general, en algunas regiones más que otras. El promedio de causas en la región de Coquimbo por cada fiscal es sobre 2.000 causas, cuando el promedio nacional es alrededor de 1.800, y el óptimo, como un óptimo entre comillas máximo, no debería pasar las 1.200 causas. Claro, pero estamos hablando de una audiencia sumamente compleja. Yo diría de una de las audiencias más complejas que eventualmente podrían existir en torno a esa materia, ¿no? Estamos hablando de eventuales integrantes del Tren de Aragua. ¿Cómo es que finalmente sucede esto y que tampoco acude el fiscal titular? Es lo que le explico, porque lamentablemente el fiscal titular, que es uno, que es fiscal, tiene audiencias, no solamente en Los Vilos, tiene audiencias en el Tribunal Oral de Ovalle. Esta semana ese fiscal tenía 3 juicios en Ovalle. Y obviamente los juicios uno los prepara, tiene que contactar a las víctimas, a los funcionarios policiales, a los testigos, etc. Un juicio uno no puede llegar de un día para otro a un juicio, tiene que prepararlo. Y por lo tanto, este tipo de fiscalías pequeñas se organizan junto con sus abogados asistentes, forman equipos, y los equipos obviamente están preparados para tomar este tipo de audiencia. Que un abogado asistente vaya a una audiencia no es para nada inhabitual. En todo el país los abogados asistentes van todos los días a audiencias de revisiones de prisiones preventivas, de formalización, etcétera. O sea, no es algo extraño que un abogado asistente vaya a una audiencia en un tribunal de garantía, menos en este tipo de fiscalías que son fiscalías pequeñitas, digamos, para la cantidad además de trabajo que hay. Pero considerando la complejidad de esta causa, llevar a alguien que no tenía tiempo ni siquiera, según él mismo relataba, de poder revisar bien los antecedentes, él apuntaba a un error administrativo. Pero igual, considerando la complejidad de esta causa. Lo que pasa es que obviamente cuando uno va a audiencia de revisión de prisión preventiva de causas complejas, obviamente no se entera el mismo día, se entera a lo menos un día antes o seguramente el día viernes anterior. Y obviamente tiene que prepararse. Y si no se siente preparado, bueno, ahí tenemos un gran problema. Yo creo que cualquier abogado asistente en Chile está preparado para tomar ese tipo de audiencia. Pero sin embargo, lo importante es que ese abogado asistente se tiene que haber preparado para la audiencia, y en todo caso, si el tribunal considera que la exposición que hace ese fiscal o ese abogado asistente es insuficiente, él pudo haber apelado en la misma audiencia
Claro. Y al haber apelado en la misma audiencia de manera verbal, ¿eso qué significa? ¿Qué efecto produce? Las personas no pueden ser puestas en libertad hasta que la Corte de Apelaciones decida. Yo creo que ahí hay un aspecto que hay que investigar bien. ¿Por qué razón, aparentemente, este colega no apeló? Porque si hubiera apelado, no hubiéramos evitado el problema de que estas Claro. personas hubieran sido puestas en libertad el mismo día. O sea, a pesar de la sobrecarga que usted apunta que tienen los fiscales del sector, acá usted apunta que hubo un trabajo que no se realizó de la manera correcta. Con los antecedentes que hay, de todas maneras, es difícil hacer un juicio tan categórico. Lo importante es conocer todos los antecedentes. Pero aparentemente, de acuerdo a los antecedentes que existen, creo que lo que lamentablemente ocurrió, y ahí probablemente pueda haber un cuestionamiento, una crítica, es que no se haya apelado la resolución inmediatamente. Porque si se apela a la resolución inmediatamente, inmediatamente significa que las personas no pueden ser puestas en libertad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva. Eso es una norma que no es del origen de la reforma, es una norma que existe más o menos hace más de 10 años y que ha sido una norma muy útil y muy importante porque muchas veces el criterio de la Corte de Apelaciones no comparte el criterio de garantía, como ocurrió en este caso. ¿Ya? Y son casos evidentemente graves. No se pueden apelar todas las revocaciones de prisiones preventivas, solo aquellos casos en que la ley específicamente señale que se trata de delitos graves como este, de secuestro, entre otros. Ahora vamos con el rol de la jueza, ¿no? Ella públicamente ahí en la audiencia reprendió al fiscal, o sea, al abogado, quiero decir. ¿Qué le parece esta actitud también por parte de la jueza, el trato que tuvo hacia el abogado? Mire, eso me parece inaceptable, me parece inaceptable. A ver, la jueza o el juez de garantía y de cualquier jurisdicción, por supuesto, está dentro de su facultad de dictar la resolución que a él le parezca o a ella le parezca conveniente, de acuerdo a derecho. Eso no hay ningún inconveniente, que puede compartir o no compartir el criterio del fiscal o el defensor, pero hay un mínimo de deferencia que hay que instar a todos los intervinientes en un proceso, partiendo por los jueces, con los fiscales, con los defensores. A mí me parece que hay un exceso, yo no lo comparto y me parece que es una actitud que no corresponde, digamos, a las facultades propias de un juez de garantía. ¿Con esto cree que usted que la jueza intentó dejar caer al abogado? No quiero especular, No. no quiero, porque eso ya derechamente es una especulación. No, yo no voy a especular. Lo que sí me baso sobre los antecedentes concretos que ustedes mismos han entregado, están los audios de esa audiencia, y hay unas expresiones que a mí me parecen que son completamente inadecuadas. Insisto, la jueza de garantía puede compartir o no compartir la postura de un interviniente, está dentro de su facultad de dictar la resolución que corresponda. De hecho, es una resolución que la Corte de Apelaciones revocó, o sea, no compartió. La Corte de Apelaciones, su superior, no compartió la decisión de la jueza de garantía, pero más allá de eso, insisto, eso está dentro de las reglas del juego, pero lo que no puede estar dentro de las reglas del juego son ciertos tratos que pueden ser calificados incluso de tratos denigrantes. A mí me parece que eso no corresponde. Sí, ahora quien también se refirió a esto es el fiscal nacional Ángel Valencia, que señaló que el asistente quizás pudo haber sido víctima de amenazas. ¿Qué información maneja al respecto y cree que eventualmente esto podría haber intercedido a las distintas intervenciones que tuvo? No, yo no tengo antecedentes respecto de un eventual delito de amenaza respecto del abogado asistente. No tengo esa información. Leí en los medios que efectivamente el fiscal nacional había hecho una alusión a ese aspecto. Ahora, hay una investigación administrativa abierta y hay una investigación penal también que ordenó el mismo fiscal nacional abrir, que instruye el fiscal de Atacama, Alexis Roga. Probablemente ahí se podrá esclarecer si efectivamente aquí hay algo más que un problema de la litigación de la causa, porque a lo mejor hay delitos. Yo no tengo ningún antecedente al respecto. Pero, ¿qué señal cree que está dando el fiscal Ángel Valencia señalando que los fiscales eventualmente no estén realizando su trabajo debido a amenazas? ¿Qué le parece ese mensaje que entró el fiscal nacional? No. Los fiscales realizan su trabajo, no Sí, obstante no, haya yo digo por amenaza lo o no que haya dice el amenaza. fiscal nacional, que el fiscal nacional dice No, que pero el asistente pudo haber yo sido no víctima de amenazas antes de la audiencia y por eso eventualmente habría actuado de esta forma. es que no tengo antecedentes, entonces cualquier opinión es una opinión que sería una especulación. ¿Ah? Y obviamente mucho menos voy a interpretar al fiscal nacional. Si él señaló eso como una hipótesis, bueno, él tendrá algún antecedente. Yo no poseo antecedentes al respecto. Sí, ahora, en esta misma materia le quiero preguntar también sobre lo que dijo el subsecretario Manuel Monsalve. Dijo esta mañana que en este caso hubo un error, lamentablemente que se le adjudicó a un inicio a la jueza, pero parece que ya todos entendemos que no es de la jueza el error. ¿Qué le parecen las declaraciones del subsecretario?
Tampoco me corresponde opinar Ya. de las opiniones de una autoridad política. Yo lo que sí hago el punto, y es un punto objetivo, es que la Corte de Apelaciones de La Serena no compartió la decisión de la jueza y la revocó. Ya. Pero ¿es actualmente más difícil trabajar en la fiscalía, como lo dice el fiscal Ángel Valencia? ¿Está siendo cada vez más Eso yo creo que complejo? sí, me parece que es indudable. Digamos, estamos en una realidad completamente distinta a la que estábamos hace 10 años. Hay organizaciones criminales, hay bandas organizadas, hay uso de armas, ha aumentado en términos tendenciales los delitos de homicidio, de secuestro, y por lo tanto la tarea de los fiscales y el trabajo de los fiscales evidentemente se torna mucho más peligrosa, con mayor riesgo, sin lugar a dudas. Y eso requiere obviamente también una política de Estado para que garantizar y asegurar a los fiscales y a su familia de que pueden desempeñar su trabajo de manera tranquila, sin concentrarse más que no sea justamente las propias causas y no estar preocupado de si a mí o a mi hijo, a mi hija le puede pasar algo, porque obviamente el Estado tiene que hacerse responsable de garantizar la seguridad de los operadores de justicia, no solamente los fiscales, también de los jueces, también de los defensores. Claro. Bueno, hay investigaciones abiertas ante esta polémica audiencia. Estaremos atentos a cómo avance. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, que esté muy bien. Adiós.